Dice el versículo número 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sexto, yo soy. Penúltimo ya. La semana próxima terminaremos con esta serie de sermones. Bueno, no con la serie, pero con los yo soy, con este último yo soy, de yo soy la vid verdadera. El último sermón será: ¿y quiénes dicen vosotros que soy yo? Eso será dentro de 15 días. Dentro de 8 días yo soy la vid verdadera, y ahora nos corresponde yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto, obviamente, si alguno de ustedes viene por primera vez, pudiese deducir sin demasiada explicación que hemos estado hablando de los yo soy. Estamos hablando de los yo soy, y así se puso la serie de sermones como los yo soy de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista teológico, pudiésemos decir que estamos hablando de la cristología de Juan. La cristología es un tema de la teología sistemática y es un tema importante que también lo contiene la teología bíblica, pero que enseña quién es Cristo. Y no hay más que una versión de quién es Cristo. Solamente Cristo es uno, no varía. Sin embargo, hay diferentes enfoques que van complementándose uno con el otro. Tenemos la cristología de Mateo o de Marcos o de Lucas. Juan es otro. No solamente esto, tenemos la cristología del mismo Pablo cuando escribe sus cartas. Ahí tenemos también una cristología. No son diferentes maneras o no son diferentes definiciones de Cristo. Es lo mismo, solamente que desde diferentes perspectivas. De tal manera que hablamos acerca de la cristología de Juan cuando hablamos de los yo soy. Por supuesto que hablamos de la cristología de Juan porque él es el que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, pero por otro lado nosotros tenemos que entender, y lo hemos visto a lo largo de los meses, que nuestro interés es saber quién es Jesús. Hemos dicho que sí es importante saber quién es Jesús. Y para saber quién es Él, no debemos de recurrir nosotros a ninguna fuente externa de la palabra. Y dentro de la palabra lo que nos interesa es que nos hable de Jesús, el mismo Jesús. No hay mejor personaje que Jesús para decirnos quién es Él. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, sí nos sirven los testimonios de otros. Alguien puede decirme de alguno de ustedes: es así, es asado, piensa de esta manera o de la otra. Pero si quiero conocerle personalmente, tengo que tener una relación íntima y preguntarle personalmente quién es, cómo es. El Señor se define a sí mismo, no ha tenido Él preguntas. Pilato, por ejemplo, le pregunta ¿quién eres? Y hay expresiones donde se le cuestiona quién es y Él tiene que decir quién es. Pero en su caminar diario, Él se va autodefiniendo. Y cuando hablamos que se va autodefiniendo, no hablamos otra cosa que se está autorrevelando. Y la autorrevelación es la revelación especial que está contenida en su palabra y es la que nos importa. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es? Nosotros podemos entonces encontrar muchas respuestas al respecto de quién es, pero Él nos da las mejores. Ya nos dijo yo soy, y nos dice una serie de definiciones en forma de metáforas, y la vamos nosotros asimilando en la interpretación de la metáfora. No solamente la metáfora, sino que lo hemos también estudiado en otras maneras de comunicación que tiene el Señor Jesús hacia nosotros. Por ejemplo, tenemos también una expresión alegórica en una de las expresiones de yo soy respecto de sí mismo. En ese sentido nos acercamos pues al texto y vemos quién es Él. Hemos mencionado que en diferentes etapas de su descripción de yo soy tal o cual cosa, Él ha tomado las circunstancias de su entorno para hablarnos acerca de el yo soy, lo cual hace que nuestra mente se concentre en Él y no en el milagro que Él hizo, en Él y no en las circunstancias que están a su alrededor. Cuando hablábamos del pan de vida, entonces Él refiere la mirada, hace que las miradas cambien del milagro hacia Él. En la repartición de los panes es un milagro sorprendente y la gente puede quedarse solamente mirando esto y adorar eso y exaltar eso. Y el Señor tiene que llamar la atención de las personas que están ahí diciéndoles: oigan, eso está bien, pero yo soy el pan. Si tienen que ver a alguien, véanme a mí, yo soy el pan. Esto sucedió para dirigir sus miradas a mí. Mucha gente se quedó, ¿no?, en el milagro
milagro del Señor y no contemplaron al Señor del milagro. Y lo que queremos nosotros es dirigir nuestra mente no al milagro del Señor, que sí es importante, pero al Señor el milagro. Pasó lo mismo en el tema de yo soy la luz del mundo. En el tema de yo soy la luz del mundo, el Señor Jesucristo estaba para devolverle la vista a un ciego y la devolvió la vista al ciego y él dijo, oigan, sí está bien, yo ya hice ese milagro, contemplen el milagro, pero yo soy la luz, yo soy la luz. Incluso les dijo, en tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que la mirada tiene que ser puesta en Jesús. No solamente entonces define quién es, sino establece un principio de véanme a mí. Lázaro resucitó y era un milagro portentoso, ¿no? Era un milagro maravilloso. Y ese milagro, si nosotros lo experimentáramos hoy, verdaderamente fijaríamos nuestra mirada en ese milagro y al día de hoy estaríamos hablando del milagro en redes sociales, en todos lados, acerca del milagro. Y si nosotros solamente miramos al milagro, perdemos de vista la esencia del mensaje. Por eso Jesús les dijo, oigan, yo soy la resurrección. Dejen de ver más a Lázaro, que bueno, lo dijo antes de resucitar a Lázaro, pero sabía que lo iba a hacer y puso la mirada en él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo veíamos la semana pasada. Pero en esta ocasión, como en las otras ocasiones, nosotros tenemos otra vez circunstancias alrededor de su expresión de yo soy. Y las circunstancias alrededor de este yo soy que el Señor Jesús va a decir no son alegres, no son unas circunstancias en donde aparezcan milagros. No lo hay. No hay milagros ahí. Hay una circunstancia triste, hay una circunstancia de tensión. Y esto está bien porque entonces también nosotros podemos identificarnos con él, entendiendo que en las circunstancias más tensas el Señor da consuelo, a pesar de que el Señor en este momento que dice yo soy, está en el principio del fin, cuando va a ser apresado y cuando va a ser crucificado, muerto y después sepultado. Pero ¿cuál es la circunstancia que está pasando alrededor de este yo soy? Los apóstoles ya habían experimentado diferentes milagros que el Señor había presenciado. Ya había pasado la resurrección de Lázaro. Ya había sucedido también la vista al ciego y muchos otros milagros que están registrados en los evangelios. Incluso al final del tiempo, cuando el Señor Jesús está solo ya, casi solo para ser entregado, el Señor lava los pies de sus discípulos y esto es el contexto un poco inmediato anterior de lo que está sucediendo en este momento. Pero el Señor llama a sus apóstoles para que tomen la Santa Cena con Él, la última Pascua, y los lleva con Él. En ese momento de intimidad, en ese momento de solamente ellos, de ellos con su Señor, ellos con este maravilloso Señor Jesús, estando todos sentados alrededor, estando todos pues alrededor de Jesús, empieza a haber unas circunstancias difíciles para los apóstoles. ¿Cuáles fueron esas circunstancias difíciles? Las circunstancias difíciles fue que el Señor va a provocar una tensión entre ellos, una tensión muy fuerte, una tensión que iba a llamar la atención de todos los apóstoles. ¿En qué consistió la tensión? Estando ahí, el Señor de repente dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y por supuesto nosotros conocemos la historia por el evangelista Juan, pero también por todos los otros evangelistas. Y sabemos nosotros que quien mojaba el pan en su plato, ¿no? Este era el que le iba a traicionar. Pero en medio de toda esta circunstancia, nada más quiero que nosotros imaginemos un poco la escena. Están los apóstoles sentados, están ahí con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús de repente dice, uno de ustedes me va a traicionar. Rompe un poco el ánimo de la última Pascua que el Señor va a comer con ellos. Rompe un poco el ánimo, el entusiasmo que generaba la Pascua, que era un momento alegre. Tenía su parte triste porque se recordaba la salida de Egipto del pueblo de Israel y cómo el Señor les alimentó y les preservó en el desierto, pero era más festivo. En medio de una situación festiva y de una ceremonia seria con una gran cantidad de rituales muy importantes que los judíos tenían como costumbre y que Jesús no rompió,
De repente, en una fiesta de esta naturaleza, el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Imagínese usted que está en casa con toda la familia en una fiesta preciosa y de repente sale el dueño de la casa diciéndole, uno de ustedes me va a traicionar. Eso sería bastante difícil. El asunto no se pone fácil. Allá, a partir de este momento, hay una tensión ya, inmediata, de inmediato. Me parece que los apóstoles demudaron su rostro y empezaron a verse unos a otros. Y lo más interesante es que cada uno de ellos pensó para sí que eran capaces de hacer lo que el Señor estaba diciendo que iba a pasar. Tanto así que incluso volteaban a verse unos a otros y decían al Señor, ¿seré yo? Porque cada uno de ellos sabía que eran capaces de traicionar a su Señor. De tal forma que Él tiene que decir, no piensen más así, es el que moja su pan conmigo en mi sopa. Así que entonces hay una tensión muy fuerte. Por supuesto se refería a Judas que le iba a traicionar. Jesús sabía que era Judas. Judas sabía que era Judas. Incluso el Señor le tiene que decir, vete pronto y haz lo que tienes que hacer. Se generó una tensión muy seria y el corazón de los apóstoles latía con gran intensidad. Cuando de repente pasó la circunstancia antes de la negación de Pedro, o del anuncio de la negación de Pedro, cuando el Señor les dijo, oigan, ámense unos a otros. Y entonces dijo, en el mundo sabrán que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Otro momento de tensión, porque el Señor sabía que entre ellos quizá había algunas diferencias y que la tarea tenía que ver con ámense. Y los apóstoles seguramente pensaron, el Señor sabe que no nos amamos como nos deberíamos de amar. Después de esto, la tensión sigue en crecimiento y entonces llega el momento en el que el Señor anuncia la negación de Pedro. Allí en el versículo 36 del capítulo 13, dice que le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, dijo Pedro. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Otro momento fuerte de tensión. La tensión pues empezó a incrementarse y la situación empezó a ser cada día el ambiente más denso. Ya se había anunciado la traición de Judas, ya se había desnudado el corazón de los apóstoles, el Señor sabía que había un problema de amor entre ellos quizá, y por otro lado estaba anunciando que no iba a cantar el gallo sin que Pedro le negara 3 veces. Voz profética, por cierto. El Señor sabía que esto iba a suceder porque lo iba a permitir. El momento era tremendo. Podemos imaginar un poco la escena de los apóstoles alrededor viéndose uno a otro diciendo, me toca a mí, algo va a decir de mí, seguro va a decir algo que yo... Y el momento era muy difícil. Porque el Señor, en estos episodios, podemos notar que el Señor conoce no solamente la apariencia de sus apóstoles y de sus discípulos, pero conoce el corazón y la intención de cada corazón. Cosa que ahora no ha cambiado en absoluto. El Señor nos conoce a nosotros perfectamente bien. No solo nuestra apariencia, sino conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestra intención. Y sabe lo que usted va a hacer mañana o al rato o en una semana o en un mes. ¿Se imagina esto? Nosotros estaríamos temblando de miedo delante del Señor sabiendo que Él sabe lo que vamos a hacer y que Él puede ser capaz de acusarnos y decirnos antes de que suceda, me vas a traicionar, me vas a negar o vas a hacer tal o cual cosa. El momento en aquel tiempo era muy tenso. Pero encima de toda la circunstancia tensa, ya la persecución hacia Jesucristo se estaba recrudeciendo, ya los fariseos y las autoridades estaban casi encima de Él. El Señor sabía que muy pocos días faltaban para ser crucificado y con todo y que Él sabía que iba a morir, con todo y esto está enfrentando a los apóstoles en una situación de gran tensión. En medio de todo esto, cuando el Señor estaba anunciando la gran tensión, entonces empieza este maravilloso capítulo 14. No podemos entrar al capítulo 14 sin entender la tensión que se generó al final del capítulo 13. Y vemos a un Señor amoroso, no vengativo. Vemos a un Señor que está preocupado por sus discípulos. Y les dice la expresión que nos encantaría escuchar de parte de Él y que al leerla casi la escuchamos. No se turbe vuestro corazón. Pero Señor, no se turbe nuestro corazón, pues si lo acabas de hacer
pedazos nuestro corazón. Está turbadísimo nuestro corazón. ¿Cómo no? Anunciaste que Judas te va a traicionar. Anunciaste que Pedro te va a negar. ¿Cómo no se va a turbar nuestro corazón? Está turbadísimo nuestro corazón. No dice la Biblia, no se turbe a partir de ahora, sino no se siga turbando. El verbo en el idioma original tiene esta implicación. No se siga turbando, dejen de angustiarse, que ya no haya turbación en su corazón. No lo haya, que no se turbe vuestro corazón. Es una manera preciosa que tenemos de parte del Señor de que en medio de las tribulaciones más fuertes, el Señor a sus hijos les dice, oigan, que no se siga turbando su corazón. Él provocó, pudiésemos decir de alguna manera, esta turbación, pero ahora Él mismo está dando el remedio y les está diciendo, tranquilos, que no se turbe su corazón. ¿Creéis en Dios? Dice Él, creed también en mí. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, yo soy Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo hemos repetido muchas veces. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Y quizá lo podemos poner desde la otra perspectiva. Si han creído en mí, están creyendo en Dios. No podemos departamentalizarlo. Una persona no puede creer en Jesús y aparte creer en Dios. Déjeme decirle que al creer en Jesús, estamos creyendo en Dios porque Jesús es Dios. No puede ser de manera diferente. Alguien no nos puede decir, sí crees en Cristo, sí, pero no has creído en Dios. Pero por supuesto que sí, porque si creo en Cristo, estoy creyendo en Dios. Y Jesús les está diciendo esto a sus apóstoles, no se turbe su corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Más adelante, el Señor va a hacer esta misma referencia y va a hacer la referencia de que si creen en Dios, creen, y si creen en Él, creen también en Dios, y que su corazón no tiene que turbarse, porque creer en Cristo trae paz, no turbación. Más adelante el Señor va a decir que no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Él va a hablar acerca de la paz que produce creer en Él. Les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo soy Dios. Y aquellos que estaban muy turbados, el Señor les tiene que traer paz y les dice, si creen en Dios, entonces crean también en mí. Y luego les da una promesa. Puede haber una gran turbación, puede haber una gran tragedia, puede haber un gran conflicto. Pero entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oigan, no se turbe su corazón y tenga miedo. No se preocupen. Si creen en Dios, crean también en mí. Y si creen en mí, déjenme garantizarles que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no tiene que ver con muchos departamentos, sino es una manera de expresión de decir, ahí cabe todos mis elegidos. Muchas moradas tiene que ver con que todos cabemos y cómodamente. En la escatología reformada, que es la escatología que a nosotros nos convence como la bíblica, ¿no? Sabemos que habrá moradas en el cielo. Sabemos que tendremos una casa en el cielo. No sabemos si la casa que tendremos en el cielo será de ladrillo o será de lo que sea, piedra, de madera, de tabla roca. No tenemos idea de cómo será la casa en el cielo, pero será una casa celestial, será una habitación preciosa. Incluso en la Biblia el testimonio que se habla de la morada es de lugares celestiales, mansiones, castillos,
maravillosa estancia. Y el Señor está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no es porque hay un departamento para cada quien, sino porque todos cabremos ahí. Tampoco no hay una implicación de que estaremos juntos todos, compartiendo un baño. No. Habrá lugar para todos nosotros. Y un lugar de maravillosa estancia. Y el Señor les está diciendo, oigan, esto tiene que no turbar su corazón. Porque hay en mi casa, en la casa de mi Padre, muchas, pero muchas moradas. Ahora, nosotros conocemos, desde el punto de vista de nuestro propio lenguaje, sabemos cuál es la casa de su Padre. Desde el punto de vista coloquial, pudiésemos decir que la casa del Padre de Jesús es el cielo. Así le llamamos, el cielo. Nosotros los creyentes también tenemos este lenguaje, ¿no es cierto? El cielo. Y le decimos el cielo y le decimos también la vida eterna. Y cuando el Señor nos está diciendo, allá en el cielo muchas moradas hay, que es la casa de su Padre, ¿no? Lo asegura. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, estoy afirmando una verdad absoluta. Voy pues, anunciando su partida, a preparar lugar para vosotros. Esto tiene que dar consuelo a los apóstoles. Tiene que dar un consuelo de saber que pase lo que pase, porque las tragedias van a seguir, hay un lugar para ellos allá en el cielo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe que muchos pasajes de la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, hablan de la segunda venida de Cristo? Y la segunda venida de Cristo es para nosotros muy importante y la tenemos que ver desde el punto de vista de su singularidad. Cuando hablamos de que la segunda venida de Cristo es singular, y alguna vez lo comenté, significa que no es plural. Y nosotros sabemos que singular es una vez, plural es dos o más veces. Es singular porque viene una sola vez, por segunda vez. Es decir, que el anuncio de su segunda venida iba a ser una sola segunda venida, no dos venidas. Algunas iglesias o algunas corrientes dicen que el Señor viene por segunda vez dos veces. Una viene por sus santos y la otra es que viene con sus santos. Y en ese ínter acomodan una escatología no bíblica acerca de la tribulación, el desatamiento de la bestia, nación contra nación, y una serie de eventos que son bastante poco comprobables en la palabra. Pero ciertamente la venida del Señor Jesús, la segunda, es singular porque viene una sola vez por segunda vez. Así que entonces, cuando el Señor viene una vez y por segunda vez, va acorde a la escatología bíblica. Y en este texto está diciendo Juan, el Señor más bien, escribiendo Juan, pero es el Señor el que lo dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy vosotros también estéis. Que no implica una segunda venida. Está hablando el Señor de que Él vendrá otra vez, lo que afirma de inmediato que el Señor promete una segunda venida. Y cuando dice vendré otra vez, es porque Él, en su ida al cielo, tiene una tarea sublime, que es preparar la morada para nosotros, un lugar, un espacio. Nosotros estamos en el resguardo de Cristo, y cuando lleguemos al destino, que es el cielo, entonces habrá un lugar ya. Es como llegar a un hotel y decir, tengo una reservación, da su nombre y le dan la habitación. Casi semejante, vamos a llegar al cielo y el Señor va a decir, muy bien, aquí estás registrado en el libro de la vida, aquí está tu llave, por decirlo de alguna manera, ahí está tu habitación. Pero Él tiene que ir y volver, y va a volver por nosotros. Y cuando vuelva, lo hará con un escándalo que todo ojo le verá, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que de secreto no tiene nada. Y luego entonces nosotros iremos con Cristo por siempre a nuestra morada celestial, una vez y ya. Dice el Señor, vendré otra vez, les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que implica que seremos vecinos de Cristo. Así que la esperanza del creyente, de los apóstoles, tiene que ser una esperanza que supere su corazón atribulado o turbado. La esperanza siempre tiene que estar por encima de un corazón atribulado. Algunos creyentes se quedan con los corazones atribulados. Tengo problemas, tengo tribulaciones, se regodean en medio de su tribulación y de su angustia. Se regodean en su turbación, están angustiadísimos.
Pero la esperanza debe superar las circunstancias. La esperanza de estar con el Señor por siempre debe superar el problema. Nosotros juzgaríamos mucho a Judas o a Pedro. Pero si tendríamos que juzgar a Judas y a Pedro, casi tendríamos que hacer lo mismo con Tomás y con Felipe. ¿Por qué? Fíjense que cuando hablamos de la casa de mi Padre, estamos hablando del cielo, como hemos dicho. Pero déjeme decirle que el cielo es el destino. Conocemos el destino, está escrito aquí. La casa de mi Padre. Sabemos el destino. Pero Tomás, el que duda de todo, ¿sabe o no sabe de lo que está hablando Cristo? Porque Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora déjeme establecer una analogía con nuestro tiempo. Conocemos el destino, que es el cielo, pero ¿cuál es el camino? Es como si yo les dijera: hermanos, la próxima semana nuestro culto va a ser en Motul. Allá nos vemos. Ahora, ustedes conocen el destino. Igual alguno conoce el camino, pero otro no. Me van a preguntar: ¿y cómo se llega ahí? Ahí es necesario saber el camino. Déjeme decirle que el camino es absolutamente necesario para llegar al destino. Si no conozco el camino, por mucho que tenga identificado el destino, nunca voy a llegar. Debo de conocer el camino para llegar al destino. A veces cometemos errores teológicos sin querer. Las mamás nuestras, cuando éramos pequeños, bueno, mi mamá no, pero muchas mamás sí, ¿no? Cuando éramos pequeños tenían excelente intención, poca teología. Porque le dijeron a los hijos: si te portas bien, te vas a ir al cielo. Buena intención, pésima teología. Porque no es cierto que por portarse bien, alguien se va al cielo. La mamá conocía el destino, pero era ignorante del camino. Claro que hay un destino que es el cielo. He participado, amados hermanos, en más de 200 o 300 funerales en los últimos 10 años. Y llama mi atención que he ido a funerales de creyentes y de no creyentes. Pero el que no es creyente piensa que el ser que murió, aunque no sea creyente, se va al cielo. Dicen cosas como: qué bueno que ya se murió, se va a ir al cielo con Diosito. Conocen el destino, pero han errado en el camino. El destino está claro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es el cielo. El camino lo tenemos, el destino lo tenemos contempladísimo. Pero aquí el problema es cómo se llega. Y no podemos nosotros caer en la filosofía de los antiguos diciendo que todos los caminos conducen a Roma. No es cierto que todas las fes conducen al cielo. No es cierto que todas las religiones van al cielo. No es cierto que todas las filosofías llevan al cielo. No es verdad. La Biblia es categórica. El destino es el cielo, pero el camino es uno solo. Y ese camino uno solo tiene que ser uno y solamente uno. En este mundo de ecumenismo total, en este mundo de confusión tal, tenemos una gran oferta de caminos equivocados. En el mundo cristiano, esta semana hubo un evento en la Ciudad de México, en el centro, de un grupo de personas que iban con playeras rojas y que tenían ahí un número como 1,000,000. Bien intencionados, pero equivocando la definición del camino. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Nosotros somos quienes ofrecemos el destino
nosotros establecemos el camino. Tomás tenía este problema. No podemos saber el camino. Y entonces Jesús, de una manera maravillosa, dice: ¿no saben el camino? Yo se los voy a decir. Yo soy el camino. Ahora déjeme decirle, como una curiosidad gramatical, que quiero que note el artículo determinado. Y desde el punto de vista, pues, de este asunto de la gramática, el artículo determinado, él, es abrumador. Debemos distinguir nosotros entre artículos determinados e indeterminados, ¿no es cierto? Hay indeterminados. Los artículos indeterminados son aquellos como un, una, unas, uno, unos. Y en este un, una, unos, uno es indeterminado porque puede ser este o este. Si Jesús hubiera dicho yo soy un camino, entonces implicaría que hay él y otros. Es indeterminado. Que cada quien decida el camino, al fin y al cabo, todos los caminos conducen al destino. Pero no hizo esto Cristo. Cristo utiliza un artículo determinado, absoluto, que tiene una implicación de ser único. Dijo él: yo soy el camino, no un camino, no represento al camino. Soy el camino, el único camino. Esto, por supuesto, que en aquel tiempo a los apóstoles les tiene que venir bien, porque ellos tienen que saber que la única manera de llegar a la casa del Padre es Cristo, porque es el camino, el único. Y seguramente a aquellos les quedó claro, pero han pasado los años, amado hermano, y hoy día tenemos nosotros tal oferta de caminos que ya no hay un camino. Ahora estamos viviendo en un mundo de relatividad terrible, en la posmodernidad de la iglesia, en donde ahora se ofrecen muchos caminos. Ahora varias organizaciones cristianas se están uniendo ecuménicamente con todos los credos del mundo porque todos vamos al mismo lugar. Esto es pecaminoso, eso no es cristiano, esto es antibíblico. Si usted se junta con un budista, no están siguiendo el mismo camino, aunque los dos conozcan el destino. Si usted se junta y quiere hacer comunión con la Iglesia Católica Romana, están siguiendo dos caminos diferentes. Si nos juntamos con las corrientes y las doctrinas de los asiáticos, estamos compartiendo un camino diferente. Incluso cuando pensamos que nuestras obras nos llevarán al cielo, es un camino errado. Dice Cristo: yo soy el camino, el único camino. No hay otro. No hay más. Tenemos que tener cuidado con esto. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de una fe certera en un hombre, un Cristo histórico. Jesucristo Dios, el que ha dicho: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha dicho: el Padre y yo uno somos. El que ha dicho: creéis en Dios, también creed en mí. Él es el único camino. Pero no solamente esto, amado hermano, sino que además dice el Señor: también yo soy la verdad. No una verdad, y otra vez el artículo determinado. No soy una verdad entre otras, soy la verdad, la única verdad. ¿Sabe que por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra iglesia, en nuestras iglesias? Ahora está en juego la verdad. Ahora la relatividad que la iglesia emergente, producto de la posmodernidad, ha traído. Los pastores y líderes liberales nos han traído es que relativizan la verdad. Pero esa es una filosofía del mundo. El mundo nos ha discipulado tan bien que ahora nosotros podemos entender que la verdad es relativa. Y usan expresiones culturales para hablarnos acerca de la relatividad de la verdad. Y decimos que para lo que los japoneses es verdad, para nosotros los occidentales no es verdad. Por lo tanto, si para ellos es verdad y para nosotros no, entonces la verdad es relativa. ¿Depende de qué? Depende de quién la diga, depende de quién la crea.
la verdad se ha convertido en un juego en donde se ha cuestionado la veracidad de la verdad. Paradójico, ¿no? Ahora, algunos piensan que si tú tienes una verdad y yo tengo una verdad, entonces respetamos nuestras verdades, sumamos nuestras verdades y entonces nos encaminamos al mismo rumbo. ¿Pero esto es bíblico? No, no. El cristiano tiene una sola verdad. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No una verdad. Conoceréis la verdad. Y aquí, en este pasaje de Juan 14:6 dice: yo soy la verdad. De tal manera que a quien tienen que conocer es a mí. Y conociéndome a mí, serán libres. Porque soy la verdad, soy la única verdad. En la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, allá en el capítulo 17 de Juan, del 14 en adelante, una oración intercesora maravillosa del Señor Jesús para con nosotros, dijo en el 17:17 a su Padre: santifícalos en tu verdad, y luego añadió: tu palabra es verdad. No hay otra verdad. Y quiero decirle que la verdad que nosotros hemos creído que es Cristo es absoluta, no relativa. Junto con el camino, se ha confundido en nuestros tiempos. Mucha gente piensa que somos fanáticos y que cada quien tiene su propia verdad. Y debemos ser tolerantes con eso. Puede ser que sí, pero dentro de la iglesia cristiana se predica y se predicará que la única verdad es Cristo. Y no es negociable. Él es el camino. Él es el único camino. Él es la verdad. Él es la única verdad. Pero por si fuera poco, el Señor dijo también: yo soy la vida. La única vida. En el idioma original hay diferentes maneras de decir vida. Hay una palabra que se utiliza para hablar del hálito de vida, que es neuma, que de ahí viene la palabra nuestra neumático. Pero este neuma también es usado para hablar del Espíritu Santo. Pero a veces neuma se traduce como vida. Pero aquí en este texto, neuman no es la palabra que se utiliza para vida. Hay otra que es psique, que tiene que ver un poco con el alma, y esta palabra psique, de ahí viene psicología, esta palabra también tiene que ver con esto, y algunas veces se traduce como vida, pero esta palabra no está aquí. Hay otra palabra que es la vida física para vida, y es bios. De ahí viene la palabra biología, por ejemplo. Pero esta palabra que es vida física no está aquí en este texto. Entonces, ¿qué palabra está aquí en este texto cuando Jesús dice: yo soy también la vida y la vida? La palabra que se utiliza es una palabra que es zoe, que a lo mejor no nos dice mucho, pero ahí está, es zoe, transliterada como Z-O-E, zoe. Esta palabra zoe es la vida eterna, es contraria a la muerte, es cuando se contrasta la muerte con la vida. Zoe es importante porque implica un estado del ser humano que no necesariamente tiene que ver con el alma, que no necesariamente tiene que ver con la vida física y que no necesariamente tiene que ver con el espíritu que mora en nosotros, sino que vida va más allá de esto, trasciende el espíritu, trasciende la vida física, trasciende al alma, porque la vida a la que se está refiriendo Jesús es la vida permanente del creyente cuando vaya al cielo. ¿Se ha puesto a pensar qué va a pasar? Recuerde usted que cuando muramos, morimos, pero volveremos a vivir. Volveremos a vivir con una vida neuma, psique. Volveremos a vivir con una vida bios. En realidad no lo sé, pero de algo estoy seguro. Sí volveremos a vivir con una vida zoe, que ya no habrá muerte, que será permanente, que será eterna. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: soy la única vida, el único que puede otorgar esa clase de vida. No como Dorian Gray, que tiene que vivir su vida completa y con una eterna juventud.
No es porque el espíritu sea preservado ni el alma preservada en la dualidad del ser humano, sino de la vida que se está hablando es de la permanente vida con el Señor Jesús, que tiene que ser una vida especial, porque las otras mueren, pero esta vida es eterna, permanente. Y dice Jesús, yo soy la vida. Si alguna persona en el mundo pone su fe en otro que no sea Jesús, vivirá bios, vivirá psique, vivirá neuma, pero no vivirá zoe, porque un día morirá y terminará para él su historia. Pero el creyente que ha depositado su confianza en Cristo vivirá por siempre. Y dice Jesús, yo soy la única vida. Juan 1:4 dice Jesús, dice Juan, en él estaba la vida, la Zoe. Por eso, sin estas tres cosas, nadie, y déjeme decirle, absolutamente nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Nadie. Alguien me preguntó, pastor, ¿algunas personas que están en la Iglesia Católica Romana serán salvas? Yo digo, si estas personas creyeron en Jesús, no permanecerían ahí, saldrían de ahí. No puedo decir si son salvas o no. ¿Alguna persona de alguna otra corriente filosófica o doctrinal, ideológica, que tenga una buena conducta y que tenga una fe ferviente hacia lo que cree, será salva? No. No. Por eso, amados hermanos, para mí es muy difícil ir a un funeral de un no creyente. Porque en un funeral de un no creyente yo no puedo afirmar, no se preocupe, su ser querido está en la presencia del Señor, porque no lo sé. Porque si no siguió a Jesús, si no siguió el camino, no tendrá la Zoe, no tendrá la vida eterna. Por eso, antes de morir, tenemos que reflexionar. Si queremos ir al cielo, a la casa de su Padre, donde hay muchas moradas, la única posibilidad es el único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo. Él lo dijo y así lo creemos. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Señor, gracias por esta palabra que tú nos das y nos permites analizar y nos permites evaluar. No queremos nosotros de ninguna manera juzgarla, pero queremos aprender de ella. Y después de una turbación tan fuerte, Señor, tú nos dices a la distancia, no se turbe su corazón. Y nuestro corazón no está turbado, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en el único camino, la única verdad, la única vida. Sí conocemos, Dios, el destino, tu casa, el cielo, pero también conocemos el camino, Cristo. Ayúdanos a no desviarnos y a no ser confundidos para seguir en este camino maravilloso que nos promete la vida eterna. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.